programa que revese las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenas noches, amigos televidentes. Les saluda Leslie Yatas en la conducción y dirección del programa Entérate con Leslie. Miércoles 27 de mayo a las 7 en punto de la noche iniciamos nuevamente el programa Entérate con Leslie y trayéndoles la segunda parte de la discusión jurídica constitucional de la inmunidad parlamentaria. Pero también vamos a conversar con nuestros invitados acerca de la presentación del gabinete Vicente Ceballos ante el Pleno del Congreso, porque esta presentación será mañana jueves 28 de mayo y vamos a estar muy atentos a la exposición que haga el Premier respecto a su política general de gobierno. Hay una discusión constitucional respecto a si la presentación del gabinete tiene que ser en base al artículo 130 o 135 de la Constitución. El mensaje que nosotros queremos dar desde el programa Entérate con Leslie es que la interpretación de la Constitución se hace de una manera integral, ¿no? Han habido circunstancias que no han permitido que el presidente del Consejo de Ministros se presente como corresponde al artículo 130 a exponer su política general de gobierno y pedir la cuestión de confianza o el voto de confianza para que el Parlamento lo discuta. Como se estila siempre que cuando el presidente de la República conforma un gabinete ministerial, tiene 30 días posterior a haber asumido sus funciones para concurrir al Pleno y pedir ese voto de confianza. Ese escenario no se ha dado en este contexto por dos razones. Primero, porque tuvimos un Congreso disuelto y segundo, porque estamos enfrentando la pandemia del COVID-19. Entonces, son razones por las cuales no se ha podido concretar, ¿no?, la presentación a tiempo del presidente del Consejo de Ministros, pero eso no lo exime de exponer, ¿no?, ante el Parlamento la política general del gobierno como manda el artículo 130, además de exponer, ¿no?, todas las decisiones, acciones y gestiones que se han hecho durante el proceso de interregno parlamentario. Es decir, cuando no tuvimos Congreso de la República, el gobierno del señor Vizcarra empezó a gobernar mediante decretos de urgencia. Y esos decretos de urgencias ahora están en el Parlamento para ser evaluados. Entonces, tiene que explicar no solo la política general de gobierno, tiene que explicar el interregno parlamentario y tercero, también explicar la gestión respecto del COVID-19. Entonces, son tres aspectos fundamentales que la ciudadanía, todo el pueblo peruano necesitamos conocer. Si bien es cierto, el presidente de la República ha ido diariamente informando a la ciudadanía respecto a el estado situacional del COVID-19 en nuestro país, lo cual me parece que es correcto, es su deber, ¿no?, de informarnos. Y es una forma también de estar enterados, accediendo a una información, ¿no?, oficial del Estado, para nosotros también poder contrastar con las diferentes informaciones que nos llega de otras fuentes. Muy bien, pero eso no exime tampoco que el Premier no pueda explicar la política general del gobierno. Entonces, vamos a tratar estos temas con nuestros invitados. Vamos a tener al doctor Luis Herrera Romero, él es abogado y analista político y especialista en gestión pública. También vamos a tener la entrevista con el doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso de la República, ¿no? Y vamos a ver realmente cuál es la opinión desde esa perspectiva, y también vamos a tener a nuestro invitado, el doctor Fernando Vidal Ramírez, destacado abogado, jurista en el Perú, que nos va también a comentar respecto a la presentación del gabinete y respecto a la inmunidad parlamentaria. Tras la pausa comercial, venimos con las entrevistas en vivo.
amigos, tenemos ahora en vivo al doctor Luis Herrera Romero, analista político, abogado y especialista en gestión pública. Buenas noches, doctor. Bienvenido nuevamente al programa Entérate con Leslie. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Un saludo a usted y a todo su público. Muchísimas gracias. La semana pasada lo tuvimos para un tema muy específico respecto a todo lo que era la presentación del gabinete, si realmente calzaba esta presentación en base a los artículos, dado las declaraciones del Premier que decía que no tenía que presentarse ante el Parlamento para un voto de confianza, sino para exponer lo que era el periodo de interregno parlamentario. Bueno, usted fue uno de mis primeros invitados que analizó sobre el fondo el tema de la presentación del gabinete, por lo cual yo voy a obviar con usted este punto, pero voy a tratar el tema de la inmunidad parlamentaria. El programa Entérate con él inició desde la semana pasada en una primera parte la discusión jurídica constitucional de este tema tan importante que vamos a ver cómo se resuelve. La Comisión de Constitución del Congreso, a través de la Comisión Consultiva, explicó algunos ítems, algunas ideas respecto a la inmunidad parlamentaria. La primera pregunta, doctor Luis Herrera Romero. ¿La inmunidad parlamentaria debe ser eliminada totalmente, modificada en parte? Modificada en parte, ¿no? Creo que la discusión jurídica respecto al tema de la eliminación no procede porque, lo hemos dicho en contables oportunidades, la esencia misma del concepto de la democracia occidental como la conocemos, y nos gusta decir a los abogados, ¿no?, que es de raíz francesa, ¿no?, se basa justamente en la separación de poderes. Y la separación de poderes tiene como uno de sus pilares fundamentales la imposibilidad de que a uno de los integrantes de estos poderes, en este caso el Poder Legislativo, se le pueda perseguir por opiniones. Entonces, el nacimiento de la inmunidad parlamentaria es esa, ¿no? Ahora, que en el tiempo la inmunidad parlamentaria haya derivado de la línea, ¿no?, como un corsé para evitar persecución para los congresistas por delitos previos a su haber asumido como congresistas, o inclusive delitos que no tienen nada que ver con la gestión parlamentaria, con la emisión de una opinión política o de una acción, por ejemplo, del ejercicio de lo que es la fiscalización en su rol de congresista. Eso es otra cosa, y eso es, bueno, claro, parte del dicho popular famoso de que o torongo no come torongo. Así, ¿no?, es. Entonces, lo que pasa es que, como digo, ya yendo al tema del discurso político, es justamente, es muy popular, ¿no?, es parte del signo de los tiempos, del populismo del discurso, agarrar y decir, vamos a eliminar la inmunidad parlamentaria, cuando en la práctica eso pues es un desatino total en el marco, como digo, de lo que es el concepto y el ejercicio de la democracia o de modelos verdaderamente democráticos. Es decir, no eliminamos la inmunidad parlamentaria, pero sí la podemos modificar. Por ejemplo, conversando con el doctor García Toma, Francisco Miro Quesada y Domingo García, ellos manifestaron o tienen una postura justamente muy parecida a la suya, de que coinciden en no eliminar la inmunidad parlamentaria, pero coinciden en ir directamente a una modificación del reglamento del Congreso. Es decir, por el momento postergan la posibilidad de entrar de llano a una reforma constitucional respecto a este tema, sino ir al reglamento del Congreso para poder hacer algunos ajustes de carácter procesal. Es decir, un congresista es requerido por la justicia, ¿no?, en vez de que haya tantos procedimientos que entrampen este pedido del Poder Judicial y pueda tener la efectividad de ponerlo a disposición, ¿de cierto?, del Poder Judicial, entonces de pronto simplificar estos aspectos procesales, simplificar estos procedimientos para poder rápidamente poner a disposición de un congresista que está siendo requerido por el Poder Judicial. Porque la enseñanza que tenemos de todo lo que hemos vivido con relación a casos de anticorrupción y congresistas que han sido o que llegan, doctor Luis Herrera, llegan al Parlamento con un historial, ¿no? Llegan con comisiones de delitos y se escudan. Porque hay que ser francos, ¿no? Se escudan en la inmunidad parlamentaria o han utilizado de manera indebida, mañosa, ¿no?, digamos, prostituida esta garantía inherente al Parlamento, la prostituyeron de esta manera.
me perdonan el léxico, pero la verdad es que hemos convertido una garantía inherente al Parlamento en una cosa como que para justificar mi impunidad. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo, doctor Luis Herrera, en modificar no solamente el reglamento del Congreso, o usted es de la idea de ir de frente a una modificación constitucional? Solamente con un pequeño comentario, ¿no? El ejemplo que usted pone, no, la prostitución es un delito, ¿no? El delito es el proxenetismo. En el cambio, en la figura de los congresistas que utilizan mañosamente la inmunidad parlamentaria, sí. Ellos sí están cometiendo, no un delito porque no está considerado como tal, pero por lo menos es una falta ética. La pregunta que yo me haría y que habría que comenzar a pensar también es, ¿y quién sanciona a los partidos que llevan a ese congresista? Por supuesto. Ese es un tema muy importante, doctor Luis Herrera, porque desde ahí parte, esa es la raíz, esa es la matriz, ¿verdad? La matriz. El partido tiene que ser un gran filtro de saber a quién coloco como un postulante a ser congresista o a un representante nacional. Pero, ¿usted consideraría, vamos a una modificación constitucional o nos quedamos de momento en una modificación del reglamento del Congreso? Creo que no es necesario ir a una reforma constitucional. ¿Por qué, doctor? Como digo, la Constitución, pues, no es un listado de acciones infinitas, ¿no?, en la cual se describa la buena conducta del ser humano, ¿no? La Constitución son declaraciones principistas de nivel constitucional que nos dicen cómo conducirnos, y las normas de desarrollo, en este caso del Congreso, es su reglamento, y es la que establece lo que usted bien decía hace un momento, los procedimientos. Lo que pasa es que ahí ya viene un segundo plano. ¿En qué momento se inicia el procedimiento? O sea, y ahí ya viene el plano judicial de lo que a nosotros los abogados nos enseña la Facultad de Derecho, que es, dice, oye, ¿y cuándo queda la sentencia definitiva? O sea, ¿cuándo levantamos? ¿Cuando lo denuncian? ¿Cuando ha sido sentenciado en primera instancia o cuando ya la sentencia es definitiva? O sea, el procedimiento de desafuero va de paralelo al procedimiento de lo que es la presunción de inocencia. Entonces, estos son los detalles finos que hay que ver en el reglamento del Congreso. De repente tendremos que hablar de un escalonamiento en cuanto al desafuero, ¿no? O sea, todo congresista tiene la obligación de presentarse en fuero judicial ante la situación en la cual se puede haber sometido. No puede haber excusa para que sea perseguido, y en este caso entiendas el término perseguido desde el punto de vista judicial, no desde el punto de vista correcto, imposición, ¿no? Desde que sea todo congresista tiene que someterse a la acción de la justicia si es que está imputado. Pero el levantamiento definitivo, es decir, la pérdida absoluta ya de la condición, tiene que venir rodado al concepto ya de haber sido sentenciado en sentencia definitiva, y ahí hay que hacer, pues, obviamente, los escalonamientos y las fases necesarias en ese procedimiento. Perfecto. Y esto se puede hacer a nivel de reglamento. Ok, entonces vamos perfilando el tema de la inmunidad parlamentaria, y yo lo entiendo perfectamente en el sentido de que ya parece ser que están yendo por el lado de mantener la figura, pero con algunas modificaciones de carácter procesal que no impidan que un congresista que ha incurrido presuntamente en un delito antes de su función o en el ejercicio de su posición del Poder Judicial. Ahí hay dos cosas, ¿no? O sea, que una cosa es un congresista que ha incurrido en un hecho presuntamente ilícito, mientras que está en procesos judiciales presuntamente ilícito, antes de ser congresista. Así es. Un congresista que ha incurrido en un hecho presuntamente ilícito que no tiene que ver con su labor congresal, por ejemplo, que siendo congresista sea robado, sea de repente detenido sustrayendo una prenda de un centro comercial. O acose. O intervenido en estado etílico en una carretera, o en cualquier otra circunstancia que genere un hecho presuntamente delictivo que no tiene que ver con la acción congresal. El acoso, por ejemplo. El acoso, por ejemplo. El acoso, el caso Mamani y otros. Así, pero no por el ejercicio de una función, no por el ejercicio de una opinión política, por más dura que sea la opinión política. Perfecto, me quedó clarísimo ese tema, y yo creo que también a las redes sociales nos ha quedado muy claro la explicación. Entonces vamos caminando hacia
en sentido de modificar solamente el reglamento del Congreso de momento en lo que respecta a aspectos procesales, ¿no? Usted está coincidiendo con los otros entrevistados que hemos tenido la semana pasada. Y una pregunta final para cerrar esta entrevista. Mañana 28 de mayo se presenta el gabinete ante el Parlamento. La carta que ha enviado el Premier al Parlamento le dice: me presento en mérito del artículo 135 de la Constitución. Bueno, ahí lo que hay, pues, como siempre, es el juego de poderes, en este caso entre dos poderes del Estado, ¿no? Porque así como el presidente del Congreso ha dicho que se va a presentar en función al 135, también ha dicho declaraciones que no tendría ningún problema en explicar cuáles son los lineamientos de gobierno que está llevando a cabo. Es que no se trata de que el Premier no tenga problema o lo que está obligado constitucionalmente a hacerlo, ¿no? Una sustancial de la democracia que Perú en las últimas décadas, ¿no? Y gran parte de esa problemática la vemos justamente en el quehacer del día a día de cómo la sociedad peruana está reaccionando ante la situación del coronavirus. Entonces, claro, a nosotros, a los demócratas, a las personas que nos interesamos en actualizarnos, en leer constantemente, en estar preocupados de la situación, nos queda claro el comportamiento político, ¿no? De los actores en estos momentos, y que su interés es ese, ¿no? No es el interés que tiene usted o yo y la gran mayoría de los ciudadanos de que la democracia se mantenga, de que los modelos económicos sean exitosos, de que la gestión pública sea exitosa. Se la juega el Premier, se la juega mañana 28 de mayo. Mire, lo que pasa es que nuevamente, o sea, son, lo que siempre digo, ¿no? Son tribus políticas. Vamos a ver, pues, la tribu política del Congreso hacia dónde va, si se está yendo o quiere ir a una guerra tribal para abrir un campo de batalla preelectoral, ¿no? Preelectoral, o si va a ir, pues, a un campo de entendimiento o una guerra de baja intensidad contra el Ejecutivo, ¿no? Bueno, finalmente la decisión ahí es de estrategia política, no es otra. Esperemos, doctor, que sea realmente un entendimiento político, porque para poder volver a disolver el Congreso de la República. Yo estuve de acuerdo, y lo sigo admitiendo, con la disolución del Congreso de la República. Para mí sí tuvo un ángulo constitucional, para usted no, para otros sectores tampoco. Lo cierto es que tenemos un nuevo Parlamento, y ese nuevo Parlamento está ejerciendo su labor, y hay que dejar que cumpla con su labor, ¿no? Entonces, solamente un pequeño detalle ahí. Creo que el concepto de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se da solo si es que estuviésemos hablando de que hay acuerdos para establecer políticas nacionales de desarrollo y políticas nacionales de reactivación. Si lo que se da es un acuerdo político para establecer, como digo, una guerra de baja intensidad, no estamos hablando de acuerdos por el país, estamos hablando de entendimiento político. Y ahí hay que ser bastante atentos, y la población tiene que estar muy atenta en el sentido de ver realmente si sus poderes del Estado están actuando en beneficio propio o si están actuando en beneficio de la sociedad peruana en general. Muchísimas gracias, doctor Luis Herrera Romero, por este enlace con el programa Entérate con Leslie. Buenas noches, y nuevamente le agradecemos por esta oportunidad. Ha sido el doctor Luis Herrera Romero en un enlace en vivo con el programa Entérate con Leslie. Regresamos tras la pausa con la entrevista al doctor Antero Flores Arauz. Buenas noches, doctor.
amigos, continuamos con la segunda parte del programa Entérate con Leslie. Soy Leslie Yatas en la conducción y dirección del programa. Estoy aquí en un enlace en vivo con el doctor Antero Flores Arauz. Él es expresidente del Congreso de la República, es ministro de Defensa. Muy buenas noches, doctor Antero Flores Arauz, y bienvenido al programa Entérate con Leslie. Mil gracias, Leslie. Encantado de estar nuevamente en tu programa, que cada día es más exitoso. Muchísimas gracias, doctor Antero Flores Arauz. Nosotros continuamos con el programa tratando dos temas importantes. Primero, el de la presentación del gabinete y segundo, la inmunidad parlamentaria. Mañana jueves 28 de mayo tenemos nosotros la presentación del gabinete ante el Parlamento, que ha originado una discusión jurídica si es que se presenta en virtud del artículo 130, 135, aunque el Premier se mantiene en la posición de decir no 135 de la Constitución. Muy bien. En realidad hay dos artículos de la Constitución que tratan sobre la presentación del gabinete en estas circunstancias. El primero se refiere a la cosa regular. Dentro de los 30 días de juramentado de un gabinete, tiene que ir al Congreso a pedir el voto de confianza. Si ese voto de confianza después de su exposición no se lo dan, tiene que entre las 72 horas renunciar y nombrarse un nuevo gabinete. Pero hay la cosa adicional. Cuando hay un cese o una disolución del Congreso, como fue la del famoso 30 de septiembre del año pasado, tiene que ir dentro de los... Perdón, ya me olvidé que estaba hablando. El sonido del teléfono lo distrajo. Es decir, así es. Va para presentar el voto de confianza, si que no lo tiene dentro de las 72 horas tendría que dimitir. Así es. Pero hay una cuestión adicional. Habiéndose disuelto el Congreso el 30 de septiembre y convocado unas nuevas elecciones que fueron el 26 de enero, el gabinete tiene que ir al Congreso a dar cuenta de todas las disposiciones, los decretos de urgencia que se dieron en el interregno, es decir, entre el 30 de septiembre y la fecha en que juramenta el nuevo Congreso, que si mal no recuerdo fue el 16 de marzo. Correcto. Y que en esa época tenía que legislarse por el Ejecutivo a través de decretos de urgencia. Decretos de urgencia, se llamaron decretos de urgencia, pero la diferencia con los decretos de urgencia regulares, que solo tratan de temas económicos o financieros, estos decretos de urgencia podían tratar de cualquier cosa. En consecuencia, tienen que ir al Congreso, el gabinete, a dar cuenta qué se hizo en ese interregno. O sea, el gabinete tiene que ir para dos cosas y no para una sola. En realidad tiene que ir para exponer su política general de gobierno y además el periodo del interregno parlamentario sumado al COVID-19. O sea, no es que el Premier quiera ir o diga yo no tengo ningún problema de solicitar la cuestión de confianza, no. Él está obligado, es su deber constitucional hacerlo. O sea, acá no es que eso es mi libre albedrío y si yo quiero lo hago. No, acá lo manda la Constitución y así se tiene que cumplir, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar qué sucede mañana jueves 28 de mayo respecto a la presentación del gabinete, porque en realidad, si no pide o si no expone la política general de gobierno, o sea, si obvia el artículo 130, ¿qué va a pasar, doctor Flores Arauz? Usted ha sido presidente del Congreso de la República. Imagínense usted que esté presidiendo el actual Parlamento. ¿Qué le diría a un Premier que viene y dice yo estoy aquí simplemente para exponer lo que es el periodo de interregno parlamentario, ¿no? Y punto, no tengo por qué explicar la política general del gobierno? La verdad de las cosas es que estamos ante una situación de emergencia sanitaria y una emergencia general por esta pandemia mundial. Entonces esto cambia un poco los escenarios de la normalidad. Hay una situación que hay la prevalencia de la realidad. Estamos ante una emergencia muchísimo más grande que cualquier tema constitucional. Por lo cual habría que decirle tanto al presidente del Congreso como al presidente del Consejo de Ministros, oigan, pónganse de acuerdo,
no es épocas estar entre dimes y diretes que a nada conducen. Por favor, esto es como un sándwich, cada uno de ustedes es una tajada de pan, pero los que estamos en el medio somos todos los ciudadanos, que cuando hay un conflicto entre poderes todos sufrimos, y ahora necesitamos la unidad del país. Oigan, no solamente hay el problema de la salud, hay el problema de la economía. Estos varios meses ya que vamos a llevar de confinamiento, ha traído abajo la economía. Hay miles de personas que han perdido empleos formales e informales. Las empresas, hay muchísimas que van a dejar de operar. Y ya hay una suspensión que realmente afecta a todo el país. Entonces hay que decirle a nuestras autoridades, oiga, déjense de estar jugando a la politiquería. Acá hay una cosa más importante que es el país. Pónganse de acuerdo y déjense de fregar. Discúlpame los términos. Gracias, doctor Antero Flores Sarazo. Entonces ahora pasamos al segundo tema de la inmunidad parlamentaria. La Comisión de Constitución inició desde la semana pasada una discusión jurídica ya respecto a este tema. César Landa, Domingo García Belaúnde, García Toma han expuesto sus puntos de vista si mantenemos o no la inmunidad parlamentaria. Con este programa hacemos la segunda parte de la discusión jurídica constitucional de esta garantía que tiene el Parlamento y los congresistas. ¿Qué opinión le merece? ¿Eliminamos totalmente la inmunidad parlamentaria o la modificamos? Yo soy de la idea de modificarla. La institución de la inmunidad parlamentaria diría que es casi mundial, porque es para proteger al Congreso en dos cosas principalmente. Uno, en la libertad de poder opinar y poder intervenir en los debates sin que haya una pretensión de cualquier tercero de sentirse injuriado, difamado e interponga alguna acción por delito contra el honor. El parlamentario tiene que tener esa libertad de poder investigar, de poder actuar, de dar sus opiniones en el Congreso y fuera del Congreso. Ahí tienes una inmunidad, la de opinión. Pero hay otra adicional, que es la de proceso penal y arresto, en que también se requiere una protección al parlamentario para que no pueda ser arrestado sin la autorización del Congreso y para que en casos penales tenga necesidad de pasar previamente por el Congreso antes de un procesamiento penal, en que lo solicita la Corte Suprema. Pero ¿qué ha sucedido? Que ha habido una sobreprotección, lo que le han llamado el otoronguismo, en que los parlamentarios han escudado a determinados parlamentarios con procesos penales per secula seculorum. No han actuado con la rapidez que dicen los dispositivos legales. Y en consecuencia, toda la ciudadanía siente que lo que ha habido es esa, ¿qué te puedo decir? Esa protección, sobreprotección al parlamentario. Lo han escudado, lo han puesto en una armadura y entonces lo han distinguido de la gente común y corriente que puede ser procesada. Eso ha causado indignación, fastidio, molestia y la ciudadanía, muchos piden que o se termine con la inmunidad o cambie. Yo creo que hay un cambio que se puede hacer y ese cambio debía ser con el silencio positivo. Si el Congreso, ante el pedido de la Corte Suprema, no actúa con celeridad, no resuelve el pedido de levantamiento de la inmunidad, pongamos 30 días, un mes y medio, automáticamente se considera otorgada el levantamiento de la inmunidad. En esa forma tendrías la garantía de que no lo van a dejar el tema a las calendas griegas, que es lo que ha pasado. Entonces simplemente postergaban y era una forma de ponerle esta coraza a los parlamentarios que ha generado la indignación que tú y yo hemos percibido en la calle, ¿no? Bueno, sí, sin duda, son los mismos congresistas, son los mismos parlamentarios los que han prostituido la inmunidad parlamentaria. Son los que han convertido una garantía procesal inherente al Parlamento, porque no está dirigida tanto a la persona, nace con el Parlamento y de modo que si
eliminamos esta inmunidad parlamentaria, yo creo que sí, va a haber una afectación directamente a la investidura del Parlamento y, ¿por qué no?, al sistema democrático, ¿no? Entonces, lo que no se quiere, por un lado, es que se siga manteniendo esta coraza, como bien usted lo ha descrito, donde se acrecente más la inmunidad, digamos, la impunidad de quienes tienen que ponerse a disposición del Poder Judicial, ¿no? Y no contaminar la actividad política parlamentaria. Y por otro lado, también pensar razonablemente, ¿no? Con proporcionalidad, si es que conviene o no eliminar esta garantía que nace con el Parlamento y, como bien usted lo ha dicho, está para proteger a los congresistas en el ejercicio de su libre opinión. Ahora, el que tengamos 1, 2 o 3 congresistas que hayan incurrido en un delito o estén perseguidos por la justicia no significa que los 130 congresistas o parlamentarios sean todos iguales. Tampoco podemos nosotros poner en esa balanza tan drástica, porque eso no sería tampoco justicia, ¿no? Sin ninguna duda. Por eso no se trata de quitar la inmunidad, sino razonablemente quitar la armadura que le ponen a determinados congresistas. Vamos directamente a una modificación constitucional, doctor Andrés Flores Arauz, del tema, o sigue la misma corriente o en la misma línea de Domingo García, Víctor García, Luis Herrera, Francisco Miro Quesada, que ya han opinado en el programa respecto a modificar solo el reglamento del Congreso. Yo creo que no se necesita una modificación constitucional. La Constitución no puede ser un reglamento, son las reglas básicas. En consecuencia, hay que hacer o una modificación del reglamento del Congreso que tiene el carácter de ley, o hacer una ley de desarrollo constitucional que desarrolle todo el procedimiento con ley expresa de lo que debe ser la inmunidad parlamentaria. Pero sobre todo, creo yo, que no se trata como cuando dicen hay muchos accidentes de tránsito, que no caminen los carros. No puede ser, con semáforos. Acá es lo mismo. Si hay un abuso de la inmunidad por esta sobreprotección, quitemos el sobre y dejemos la protección. Muchísimas gracias, doctor Andrés Flores Arauz, por este contacto con el programa Entérate con Leslie. Ha sido realmente muy clara sus explicaciones. Le agradecemos su participación en el programa. Encantadísimo. Muy buenas noches.